Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana en el programa AFN Político y algo más, transmitiendo como todos los días desde el canal 142 de TV Baja California, también a través de nuestra página de Agencia Fronteriza de Noticias y a través de Global TV en California. Como siempre, aquí conmigo o yo con él, con Manuel Villegas de Agencia Fronteriza de Noticias. Manuel. Hola, ¿qué tal? Aquí muy agradecidos por el favor de su atención y obviamente esperamos que en esta hora se informe usted más que suficiente en materia política, aquí obviamente con invitado de lujo y al rato le vamos a dar más detalles de lo que ha pasado en el transcurso de este proceso electoral. Así es, y bueno, pues ya lo están viendo en la cámara, ¿no? Lo van a identificar a raíz de los debates que se han realizado y que han sido transmitidos, dos de estos a través de la televisión abierta y también por medio de todas las páginas de internet y toda esta nueva tecnología que permite que lo que está sucediendo en este momento llegue a todas partes, ¿no? Don Felipe Ruanova Zárate, quien es el candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Baja California. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Aló, hola, aló, Manuel. No me habías dicho que iba a estar Manuel, ¿eh? No, lo que pasa es que no nos había visto aquí el señor candidato, diario está aquí Manuel, pero puede empezar a regañarte aquí. Empieza a regañar. Sí, te Ah, no, empieza a no, regañar. Bueno, a ver, empieza tú. Pues a ver, empieza a no, regañarlo. no, claro que no. Vamos a ver si es cierto, vamos a ver si es cierto. ¿Qué tanto le dices en las conferencias Ya de es parte prensa? de la cultura popular ahí de los medios de comunicación el hecho de que en todas las conferencias aquí el ingeniero se pone, aparte de drástico, se pone a pedir la intervención de los comunicadores. Pues, obviamente hay muchos años que nos conoce y nos tiene confianza en ese sentido, agradecemos eso. Y pues cuando uno no pregunta, él pide que le pregunten, eso es bueno. Pero ahora no vino acompañado. No Bueno, sí viene acompañado trajo, con parte de su equipo, ¿no? Pero no vino acompañado. queremos ¿Qué ver, faltó? ¿Por qué? pues siempre carga ahí Ahí alguien de un... compañía. Las muchachas estas de la No, prensa ¿qué que... pasó con mi Muchacha. Kiko? ¿Eh? ¿Qué pasó con mi Ah, Kiko? mi Kiko, me lo pidió prestado el Toño Magaña de Mexicali. ¿De verdad? Sí, ¿Quedó allá? ¿Para qué? allá, ¿Cómo? porque él tiene un programa ahí de televisión de 10 a 11 en el 6 creo. Pío Ajá. prestar. Y ahí lo tiene de huésped permanente, Ah, como invitado, como fíjate, como invitado. invitado, el Ahí candidato. Invitado quedó. mudo, ¿no? Pero Ahí Muy quedó. duro, ¿no? Muy duro, Felipe Ruanova Zárate. Hay quienes, hay que reconocerlo y lo hemos comentado también en nuestras columnas. Movimiento Ciudadano ha tenido una presencia importante en esta campaña, ha tenido un crecimiento, hemos visto, porque también platicábamos algo y tiene que ver con eso del tratamiento que se le da a los candidatos en campaña. Había algunos señalamientos de Felipe Ruanova en el sentido de que no aparecía en los medios porque no pagaba. Parte verdad, parte mentira, porque esto es parte información y parte promoción publicitaria de campañas. Sin embargo, lo que yo siempre he dicho es que las personalidades son las que se imponen y llega el momento en que provocan que los medios le sigan. Y en el caso de Felipe Ruanova es un personaje al que los medios tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque ha tenido participaciones muy especiales, muy específicas, ha sido muy crítico, definitivamente, ha dicho cosas que tal vez no hubiéramos escuchado en esta campaña si tuviéramos solamente los dos candidatos que están participando por parte de las otras alianzas, y esto a alguna parte o algún sector de la población ha gustado. Pero otros han dicho, lo que pasa es que nada más está para golpear a Kiko Vega, nada más está atacando a Kiko Vega. ¿Qué hay de cierto en esto? Ataques, no ataques, mira, señalamientos, no señalamientos, ¿qué es? este, eh, pues, déjame empezar de... A ver, regresamos el cassette. Sí, Ahí va. este, efectivamente, tal y como dices, yo no he pagado nada a los medios. Así es. Estoy aquí gracias a tu generosa hospitalidad. No he ido a ningún periódico porque ahí tienes que entrar un cheque por delante. Y yo soy un candidato que en los hechos soy candidato independiente. Los miembros de los directivos de Movimiento Ciudadano me invitaron a que participara como su candidato. Y yo, que ya llevo varias de estas, siempre pongo la misma condición.
Dije, correcto. Van dos condiciones. Una, no me digan qué debo decir o qué debo de hacer. Y dos, ni por asomo se les ocurra decirme qué no debo decir y qué no debo de hacer. Y nos vamos a entender perfectamente bien. Entonces ellos con que me prestaron el registro y andan buscando que yo les consiga unos porcentajes para meter un diputado, un regidor, ya no los volví a ver. Pero aceptaron, dijeron, está bien, las dos Sí, condiciones van adelante. las aceptar. Y sí me han dicho cosas, oye Felipe, que fíjate que... Porque Que no yo nada más digas. los oigo. No me voy a pelear con ellos, pues, son capaces de quitarme el registro. Y ahí más o menos la estamos llevando. Esta es una campaña inédita, como todas las campañas son inéditas, pero esta en especial porque eh, están participando 9 partidos políticos. Pero da la impresión de que en realidad solamente están fueran 2 o participando 3. 3. Ajá. El PAN, con 3 partidos políticos, el PRI, con 3 partidos políticos. Y por allá quedó de salero el Movimiento Ciudadano. Ellos, la mala verdad es que no tienen dinero. Ni tienen dinero, tengo entendido que el Instituto Electoral les iba a dar 860,000 pesos, pero pues yo ni he sabido, ni quiero saber si les dio o no les dio, y tampoco me han informado, ni me han dado un clavo. Y por lo que resta de la campaña, pues creo que ya no tampoco les he pedido. Bueno, pero eso me ha permitido a mí a poderme dirigir a los bajacalifornianos con toda apertura, decir lo que verdaderamente pienso. Pero esta pregunta, ya ahora sí llego a tu conclusión, de que estoy aquí yo de palero del PRI o o de Castroteti, me la hicieron desde el primer día que yo inicié. Sí, pero esa todavía no la he hecho, no. ¿Es ataques a No, Vega? es lo mismo, es lo Ok. mismo, es lo mismo. Lo de los ataques a Vega tienen un sentido. Es decir, yo debo posicionarme por 2 fundamentos. Una, mis propuestas. 2, mi estatura moral. Entonces, yo todo lo que le he dicho a Vega y a Rufo y a Lorde y a Osuna Millán y a todo lo tengo fundamentado. No ha habido nadie, ningún pandillero que me diga, Ruanova mintió, Ruanova nos está engañando, Ruanova, ni siquiera dicen, está exagerando la nota. No, no, no. Lo único que dicen, Ruanova es un palero del diablo. Sí, es lo que dijiste. Me han dicho palero, pelele, títere, pero nunca han dicho dicho mentira, no valga la redundancia. No, si lo hubiera dicho ya me lo hubieran echado en cara 100 veces, ¿no? O sea, su estrategia para minimizar, para denostar, para anular mi candidatura fue desde el primer día la misma. No sé si viste la columna de Jaime Flores, No. ahora en la mañana. Ujú. Él habla en esta columna de Cicuta, me dedica a la última parte, Ujú. y al final dice, otra cosa, no se entiende por qué los periodistas le preguntan reiteradamente si declinará antes de la elección a favor del periodista Fernando Castro Tente. ¿Qué acaso no es obvia la respuesta? Revira el propio Ruanova. Como esta cuestión a mí me dije, como esta réplica que te mandé antier, Y ¿no? lo del aborto y la Sí, interrupción del... que ahorita lo vemos. Ujú. ¿Me dejas leer esto? Claro, claro, claro. Que Aquí consiste sí se pueden leer documentos. Nosotros sí. No, lo que me sorprende es que está leyendo sin lentes y yo no puedo. Ni yo. Va leyendo sin lentes. No tengo lentes de contar. Con razón. Ya Tramposo, decía yo, Felipe. ya Soy muy decía yo. vanidoso. ¿Eh? Tramposo. Nomás no te tapes el rostro. A Bueno, ver, adelante. dice, dirigida a Jaime Flores Martínez, el columnista de Cicuta.
Muy estimado Jaime, muchas gracias por tus amables comentarios sobre la presentación de mi libraco, El Cártel del Pan, que es este. Aquí está. Entiendo perfectamente el éxito mediático de los pandilleros al estigmatizarme como palero, títere, esquirol, empleado, entre paréntesis, esto último solo se lo he escuchado a Vega la Madrid, entre paréntesis, y hasta de caballo de Troya, entre paréntesis, del panistoide ingenio del Z, etcétera. Incluso sé que algunos periodistas han recibido bonos del gobierno del Estado y de los pandilleros por andarme endilgando tales epítetos. La campaña electoral prácticamente ya se acabó y nunca pude zafarme de tan remachado señalamiento. Nunca nadie percibió que fui un candidato independiente en los hechos. Que el PC, que el PMC, o sea, el Movimiento Ciudadano, no me dio ni un peso para gastos de mi campaña, que presenté desde el primer día del proceso electoral 25 propuestas al Congreso del Estado para fortalecer y ampliar las vías hacia la democracia, sin adjetivos. Que Castro Trenti avaló y hasta firmó el pacto de la democracia que yo le presenté con tales 25 propuestas. Que también publiqué y repartí 25,000 tantos, un folleto que contiene las anteriores 25 propuestas y otras 50 sobre el desarrollo sustentable, otras 20 más para paliar o disminuir nuestra trágica realidad en materia de seguridad pública y finalmente 5 propuestas para imponer el Estado de Derecho. No, mi querido Jaime, nadie me comentó nada sobre estas 100 propuestas. Se la pasaron jodiéndome sobre los epítetos que cito al principio de esta réplica, y lo peor del caso, o lo penoso o triste de esta cuestión, es que todos ellos, entre paréntesis, los que siempre me lo inquirieron, se cierran paréntesis, no van a decir nada, absolutamente nada, cuando llegue el 7 de julio y tengan que tragarse su inquina al ver que nunca decliné por Fernando Castro Trenti. ¿A quién les sirvieron? ¿Cuánto les pagaron? Se van a sentir muy satisfechos de su mezquino servicio. ¿Lograron con ello aumentar los votos del PAN? ¿Redujeron los votos del PRI? No tengo las respuestas para las anteriores preguntas y dudo mucho que quienes se las tengan que hacer a sí mismos puedan tener la calidad de ética y la entereza moral como para cuestionarse si realmente hicieron un servicio a la democracia, a la sociedad o a Baja California. Con mi gratitud y hacia ti y un afectuoso abrazo. Dura la carta, ¿eh? Pero esa fue la realidad, Dora, querida Dora. Toda la campaña me la llevé dándole pases en corto a ese cuestionamiento. Pareciera que nunca te interesó realmente ese cuestionamiento. No, nunca me preocupó porque es falso. Iba entrando apenas el primer día de la campaña cuando un periodista me dijo, oiga, ¿es cierto usted, señor Nueva, que usted va a declinar su campaña una semana antes de las elecciones? Fue el primer contacto que tuve yo con alguien a las 10 de la mañana que llegué al Congreso a entregar las cosas. Y fue esa pregunta. Y así, un cuate que yo en mi vida había visto y que no sé qué, pues obviamente que ese cuate ya venía aleccionado a decirme eso. Entonces, yo hasta a mi estilo, ¿no? Le dije, a ver, ¿quién te dijo que me vinieras a decir eso? ¿Por qué me lo dijiste? ¿A ti se te ocurrió? No, yo tengo mis fuentes. Ah, o sea, si te lo dijeron, si te lo dijo alguien, ¿verdad? Entonces, y tienes tus fuentes. Bueno, ya entendemos por qué me lo vienes a decir. Fíjate que no voy a declinar. ¿Te satisface la respuesta? No, señor Manova, es que usted, no, por eso, tú me hiciste una pregunta y yo ya te dije no. Y así me la llevé toda la campaña, en todo el estado, y es que en todos los foros. Si no en descargo de esta persona que preguntó, este reportero, lo que pasa también es que hemos estado acostumbrados en otras campañas en que luego entra alguien que hace ese papel, que hace el papel de como oposición y al final se han sumado al candidato que va más fuerte.
ya sea el de gobierno. Bueno, mira, el primer ejemplo de eso lo tenemos con Eberto Castillo cuando declinó a favor de Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. En aquella época se valían lo que se llaman las candidaturas comunes. Ahora legalmente ya no tienen ningún propósito, ya están excluidas. No existen las candidaturas comunes. Entonces, todo lo que se hace, tú sin duda te acuerdas del caso de Mercedes Maciel, Sí. que declina una semana a favor de Hank. Reina Soledad, 2007. también. Reina Soledad a favor de Soledad. Bustamante. Exactamente. Pero esos eventos, Dora, los sabemos perfectamente bien que tenemos más de 2 dedos de frente, no sirven. No, definitivamente Más no que sirve, para claro. denigrar a la persona que declina. Al cuate por el cual están declinando, yo creo que hasta le reducen en simpatía de la gente. Sí, porque se ve algo Turbio, y oscuro, algo que está preparado. indecente, etcétera. Entonces, tú me conoces a mí desde hace muchos Así años. es. ¿Tú te imaginas, acaso, por asomo, de que yo voy a declinar? La verdad no lo creo. Ah. La verdad no lo creo porque efectivamente lo platicamos, ¿no? Lo Pues conozco como desde hace dijo mucho el Bester tiempo. de Madrazo, yo tampoco. ¿Tú lo crees? Yo tampoco. Vamos a un corte porque ahorita hagas una pregunta. Te veo con muchas ganas de hacer una pregunta, solo que tenemos que hacer un corte rapidísimo. Estamos en AFN Político y algo más. Gracias por el café, estuvo muy sabroso. Está con nosotros Felipe Ruanova Zárate, candidato de Movimiento Ciudadano para la Gubernatura de Baja California, y estamos transmitiendo a través del canal 142 de TVS. Regresamos. Imitando en el complicado ojo de una mosca, un equipo de científicos estadounidenses ha creado una cámara digital hemisférica con 180 pequeñas microlentes que es capaz de obtener imágenes con un amplísimo ángulo de visión de 180 grados y una definición sin precedentes. Lo que tenemos son muchos pequeños ojos en un gran ojo, explica Joan Juan, coautor del trabajo, que añade que cada pequeño ojo cuenta con una microlente y un fotodetector a microescala que forma una imagen independiente. Cuando las 180 microvisiones se unen, la cámara crea un solo retrato con un amplio ángulo de visión totalmente enfocada y nítida sin ninguna aberración. El mayor reto para los investigadores fue diseñar una malla e integrar en ella los componentes microelectrónicos en una superficie curva pero sin romperlos, usando pequeños cuadrados con fotodetectores y componentes electrónicos. La imagen que se obtiene de este modo es muy distinta a la que capta el CCD, plano de cámaras de fotos comerciales que solemos manejar. La tecnología de imagen hasta ahora es plana, nosotros hemos creado un sistema curvilíneo, puntualizó Juan. La información presentada en esta cápsula puede ser encontrada en la página de internet www.muyinteresante.com. ¿Cuántas horas de video se suben cada minuto a YouTube? Actualmente se suben a YouTube más de 100 horas de video cada minuto, es decir, más de 4 días de grabaciones de video. Por otro lado, cada mes más de 1.000 millones de personas o casi una de cada 2 internautas acuden a YouTube a informarse, responder preguntas o pasar un rato de ocio. Cuando YouTube lanzó su primer website en mayo de 2005, nunca pudimos imaginar la infinidad de maneras en las que nos inspirarías, informarías y entretendrías cada día, dice en el blog oficial de Google España, con motivo del 8º aniversario de la plataforma de videos más popular de Internet. ¿Quién iba a decir que una estrella del pop coreano iba a batir todos los récords o que un canal de Sesame Street se convertiría en un fenómeno global con los millones de visitas? Esa es una de las cosas que más nos gusta de nuestra audiencia global, que son tan impredecibles como creativos e irreverentes, concluyen. Y estamos de regreso, muchas gracias. Estamos en AFN Político y algo más, transmitiendo desde Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Bueno, a ver, Manuel, tenías aquí algo que comentar con el candidato. Pues nada más que está interesante el hecho de que mencionas esa falta de recursos, desde el primer día, me acuerdo. Recursos económicos para hacer la campaña por parte del Partido Movimiento Ciudadano. Desde el primer día de la primera conferencia de prensa, Felipe Ruanova Zárate nos dijo, y muy claro, muy a su estilo, que no había recibido ni un clavo, y ahorita nos lo acaba de repetir. Además tiene un spot que le iban a quitar.
Hemos Ah, visto... sí. También se lo van a retirar, ¿no? Se lo quitaron, dice que se lo Pero- retiraron, ¿verdad? Pero A aquí ver. en las actividades, obviamente, hemos visto presencia de Felipe Ruanova en los 5 municipios, hemos visto la misma distribución de estas propuestas, mencionas 125 de ellas en el Congreso. Todo eso requiere un trabajo de impresión, obviamente, movilización, no sé si usas helicóptero, pagué. avión, Yo lo pagué. alguna Hice avioneta, no sé. 25,000, me cobraron 37,000, muy barato. Estás invirtiendo tu dinero, ¿Qué es candidato. lo del...? 37,000 pesos. Hay 37,000. quienes buscan, no sé, un propósito y dicen, ahora yo lo pago. Como los funcionarios de gobierno pagan todo de su Sí, bolsa, claro. ¿no? Sí, sí. A ver, ¿y qué más? ¿Cuánto has gastado de tu bolsa, Felipe? Como 150,000 pesos. Entonces, No más. ¿ha sido sueño de Felipe Ruanova ser gobernador? No un sueño, Dora, porque esto es un propósito. Ajá, ok. Es un propósito, tiene una justificación, responde a mi convicción, a mi vocación, a mi pasión, a mi tradición. Incluso yo ando presumiendo que yo ando en la democracia desde hace más de 100 años. Algo así escuché, del La familia. papá o el De mi mamá. abuelo. Ah, ok, ok. El papá de mi mamá, o sea, mi abuelo David Zárate, fue el primer baja californiano, digo, o la primera persona, porque Ujú. era baja californiano porque nació allá cerca del Valle de la Trinidad, en un pueblo que ya no existe, Real del Castillo. Real del Castillo. Y fue electo por medio del sufragio universal, libre, secreto, etcétera, en 1910, como presidente municipal de Ensenada, cuando 1910. Ensenada era del tamaño, el municipio de Ensenada era el tamaño de lo que hoy es exactamente el estado, nada más que en esa época ocupaba lo que se llamaba el partido norte del territorio de la península de Baja California. Toda la península era un solo territorio, Ujú. estaba mochado a la mitad desde el mismo paralelo, 28, y había el partido sur y el partido norte, después le llamaron distrito norte, El distrito distrito sur. sur, pero en esa época era partido norte del Ujú. territorio y era el municipio de Ensenada, David Zárate, desde 1910. Entonces eres de aquí de Baja California. Mi papá no, No. mi ¿Pero papá tú? es chilaquil. Mira, Chilaquil. yo también soy chilaquil, Ah, sí. pero no lo digas en voz alta. Ok, aquí queda entre No, te voy a nosotros. decir Queda que entre la nosotros, mamá queda de entre mi mamá nosotros. se murió. Mm, Mis papás se tardaron 9 años en tener hijos y Ujú. en ese inter se murió la mamá de mi mamá. Entonces cada vez que Ujú. se embarazaba mi mamá, Ujú. en aquella época yo nací durante la guerra, en 45. Entonces mis primos venían a que los nacieran aquí en San Diego, por eso hay Ujú. tanto guateque. Sí, Pero nacido mi allá. papá era muy nacionalista. Entonces se desembarazaba del embarazo de mi mamá, Ujú. mandándola con su mamá a México. Y entonces decía, ahí me avisan, yo no soy ginecólogo, y cuando nazca voy. Y ya nos parían allá Y regresaban. y nos traían para acá. Pero familia de toda la vida de aquí. Por el lado de mi mamá sí, por el lado de mi Ujú. papá no. Ujú. Por el lado de yo tengo bisabuelas de Santa Rosalía. David Zárate nació en 1875 en Real del Castillo. Entonces, eso es. Luego aguantaría alguna otra entrevista, ya fuera todo proceso electoral, ¿no? Para ver si tienes fotografías Te y tengo cuestiones así David Zárate y eso. y de la historia de aquí, de la Uy, tengo una de región de... Felipe Zárate, fabulosa, Ujú. una historia. Felipe Zárate era el papá de David Zárate. O sea, mi bisabuelo, yo por eso Ujú. me llamo Felipe. Ruanova por mi papá y Zárate por mi mamá, abuelo y bisabuelo. Y este Felipe Zárate llegó de muy jovencito a San Francisco, rápidamente me lo voy a echar, Ujú, ujú. junto con unos estudiantes chilenos, venían de Valparaíso, iban a estudiar a Londres, pero ahí en San Francisco, cuando todavía era mexicano, y tenía que esperar la carreta,
hacer cuenta La como la de diligencia. Wells Fargo, el Diligencia. Stagecoach, ¿no? Para que los llevara a San Luis, Missouri, y ahí en San Luis, Missouri había tren para Nueva York, ¿no? A la hermana de uno de ellos la violan y la matan, una niñita de 15 años. Entonces Felipe Zárate y su hermano se dedicaron a matar gente, gambusinos, porque se decía que unos gambusinos entre holandeses, alemanes o gringos Ujú. la habían matado. Nunca supieron quién, pero Entonces mataron a dijeron, varios. ¿por el qué ha sido? Hasta que cuando ya llegó el ejército en el 49, que perdemos el territorio, entonces los dos huyen a, a Sinaloa. Por allá Ahí en Sinaloa se hacen de dos mujeres zazueta los dos. El hermano se va a Magdalena y ahí muere. Ujú. Pero Felipe Zárate era más bravo, por eso quizá yo tengo ese ADN. Se unió a Manuel Márquez de León, que fue el primero que se levantó en 1987 Y que hay contra, una calle aquí, contra Porfirio Díaz, el ¿tiene su aeropuerto de La nombre? Paz. Ok. Y a David Zárate lo hieren ahí, cae preso en Loreto, el propio Manuel Márquez de León lo va y lo rescata, le queda tiesa una pierna así, porque le dieron en la pura rodilla, se le fundió la rodilla junto con el hueso. O sea, ¿y sabes cómo se llamaba el amigo al que le mataron a la hermana? No, ¿cómo? Joaquín Murieta. Joaquín Murrieta, legendario también. Qué historia, ¿no? Y era Murieta, no Murrieta. Y luego ya le pusieron la R para que fuera más Pablo sonoro. Neruda, muchísimos años después, 100 años después, hace una odas a Joaquín Murieta. Y entonces dice, los californios le pusieron una R. Y a partir de esa leyenda nace aquella cuestión del bandido, nace aquella de Cisco Kid, de todo eso del zorro, ¿eh? Porque eran cuates que no robaban, ¿eh? Nada más mataban a los cuates estos pensando que vengar a la hermanita. Fíjate qué curioso, ¿no? Cosas que Y uno ese, y escuchó ese como Joaquín Murieta, después leyendas. de ahí, como ahorita te dije, pero no te diste cuenta, se fue a vivir a Magdalena y ahí murió. Ah, Y era también el bisabuelo de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Murrieta, ahí viene el Murrieta también. Vaya, interesante. Bueno, vamos rápidamente a otro corte y regresamos con cuestiones políticas. Que nos diga por qué le dijo a Kiko que se iba a comer la lengua. Ahorita vamos a ver, oso corte, regresamos, se va a ahogar. Oso corte y ¿Qué dije? regresamos. ¿Qué? Que se iba a comer la lengua. ¿Cuándo? ¿En el debate? Vamos al corte y ahorita se los contesta. Lo bueno es que no se acuerda porque así no me la puede aclarar también. Va a decir, yo no dije Pero si me eso. recuerda, Pero no, sí, no, no. no, sí fue algo así como, si usted se atreve a tildarme de mentiroso, se va a tener que comer la lengua. Cuando el asunto de la casa, que si la tenía rentada un jugador de cholo, que si vivía en Sí, 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 Bonita. sí, sí. Sí, mira, él tiene una casa donde vivió ahí con su primer matrimonio, en la avenida Carl Flores, en la sección octava de Chapultepec. Se la renta al portero de los Cholos. ¿Cómo Es el cómo se llama? portero. Pues uno que es bien popular, ¿no? Sí. Creo Cirilo. ¿Cómo? Cirilo, que es muy Exactamente. popular. Entonces, eh, sí sabes quién es Toño Magaña, ¿no? Sí. De Mexicali. Vino Toño Magaña y me hizo una entrevista que duró también una hora Ujú. en la casa de ustedes.
Yes. Y de ahí se fue a la casa de este cuate. Yo le dije, ¿a dónde vas? No, a su casa. Dije, si no vive aquí. Él vive allá en 2007 Plaza Acapulco, de East Valley, Bonita, Chula Vista, Condado San Diego. Eso requirió de una investigación. Pues nada más mueves Ah, el Google Earth, y ahí, pero ahí no dice es casa de fulanito. no, dice casa de Brenda Ah, Ruacho, ok, ok. que es su La pareja. pareja, exacto. Entonces, no, claro, Bien. no he ido, yo no me Sí, tomo, eso es lo que quería saber, no me si, tomo si, la si molestia. hubo, si hubo investigación, si fue, si Sí tomó hubo, fotografías, porque pero dijo, fue aquí se con va a comer la fue aquí lengua. con el mouse. Ah, ok, y eso que se va a comer la lengua para mí indica, se lo puedo mostrar. Sí, sí. No, yo Ah, le puedo mostrar el título de la propiedad de ese. ok, Ese sí, ya después me lo pero... consiguieron en No, si aquí son buenos en las campañas a en San sacar Diego, cosas. sí. Entonces, no, una amistad que tengo que trabaja ahí en el gobierno de San Diego. Bueno, el caso está en que, pues me dijo el Toño Magaña que iba a ir a su casa. Le dije, no vive ahí. Entonces, dame el domicilio. No, pues no sé, me lo describieron que va a haber alguien que nos va a llevar y que no sé qué. Bueno, entonces, ya lo llevaron y saliendo de ahí me dijo, oye, yo creo que tenías razón, Felipe, ¿por qué? Mira, para empezar, antes de entrar así en la banqueta, había un agujero así de una alcantarilla que no tiene tapadera. Entonces, no puede vivir aquí el candidato del gobierno del estado, porque luego que pase un transeúnte aquí de noche, se va a Se le cae. matar en este agujero. Una. Dos, el cuate estaba solito. Nunca se vio el apoyo de alguien, no es el otro. Nos dio una bolsita de papitas y una soda. No tenían comida hecha. Fue, no, pues una bolsita de papitas y una soda. Oye, yo en mi casa los invité a una pechuga cordon bleu, se zamparon 3 botellas de vino de Santo Qué Tomás, bueno que no fuimos a entrevistarlo a su casa. este, pero dice, pues yo creo que no es pues claro que no es su casa. Yo ya después averigüé, y efectivamente sí es su Era- casa, y fue lo que le era- dije ahí, pero se la está era- rentando al Chorosquique que le ha de haber dicho, préstame un era- ratito. A Cirilo. ¿Eh? Sí, pues yo digo, por eso no había comida hecha, porque si no vives en un... Unas sí, papitas. Una bolsita de papitas. Bueno, y lo que dice aquí con el sentido que lo invitaste a ser candidato a la gubernatura, que si en esa misma casa fuiste al... No se refería a eh, mí. No, Ah, no, no, porque yo vi no, que esa volteó y se le dijo, echó esa... esa se le echó a Ah, por eso la Fernando. contestó Fernando. Sí, claro. Ah, ok, porque... No, yo cómo lo voy a invitar, oye. Sí, porque a mí me llamó la atención cuando dijo, y entonces no decías tantas cosas así de mí, decías otras cosas como cosas muy buenas, No, por no, no, eso. no, Sí, ¿verdad? Yo así se lo estaba entendí. refiriendo a Castrotente. No me las echen todas Sí. a mí, no, 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 no. no, no, es que cuando él dijo, Él hasta cuando él volteaba al dijo, lado en esa derecho. casa, si es que dice, No, en por esa eso. casa que tú Pero dijiste acuérdate que él posiblemente volteaba fue, al lado sí. derecho. Y del lado derecho estaba, haz de cuenta, Castrotente, donde está Manuel. Ah, Aquí no, estaba el no, no, Kiko. porque él dijo, Es que en el debate no podemos ver sí, eso. No, no, por pero eso. también, no, pero Pero sí, no, sí pero el veías que comentario, volteaba al sí, pero lado el derecho. comentario fue en este Yo sentido. por eso volteaba al lado derecho porque lo tenía a mi Ajá, lado derecho. sí. Pues le digo, no Pero el te rías, comentario, que no es perdón, gracia. el ¿Te acuerdas? el comentario de él fue en este sentido. En esa misma casa que dices que recibía al periodista, ahí me visitaste tú para invitarme y no le dijiste a tu patrón. Así dijo, y seguramente no le dijiste a tu patrón Castro Trenti. Dice Todos que fuiste y me interpretamos. invitaste, sí, por eso No, no, se no. interpretó como que te No, dijo a ti. yo ni lo visité, ni jamás sabía supe ahora que era candidato que ahí que había vivido. Ok, sí, porque él sí dijo así, ¿verdad? Por Dijo, cierto, a no dos le casas de dijiste, una casa de un tal Ramón Arellano Félix, te lo quiero decir, vecinos que muy, está abandonado. A dos ajá, casas de la casa de Ramón Arellano. Y esa la pueden ir a checar, ustedes que son periodistas. ajá. Está en la casa hay dos casitas, y luego sigue la de Arellano, que está enorme y abandonada desde
Sí, desde hace buen rato, porque Buen Ramón rato. Arellano ya Así es. pasó, no Ya se es sabe si a mejor historia. vida, pero pasó a otra vida. Ya es historia. Así es. Entonces no, nunca se dio eso, nunca fue de que hubo De una que yo, no, 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 invitación. no, ese cuate, te voy a decir dónde lo conocí. Yo lo conocí porque yo traía un movimiento que empezó a aplastar a Osuna Millán siendo presidente municipal. Acuérdense Ya. que así como está sucediendo ahorita, Osuna Millán le entregó la presidencia municipal a Kiko Vega, como ahora le quiere entregar la gobernatura, cosa que va a estar muy difícil. Y acuérdense también que yo traía un movimiento para, para hacer efectivo un decreto que todavía está vigente, que declara como reserva ecológica urbana las 440 hectáreas de la tercera etapa del río Tijuana, Ujú. que nosotros queríamos, nosotros y el decreto, pero primero el decreto y Y luego lo, nosotros, que ahí se hiciera un bosque, se así hiciera el bosque de la ciudad. el bosque, el pulmón de la ciudad, el bosque de la ciudad. Entonces, este cuate también se nos echó encima después de que salió Osuna, Ujú. ya con este otro González Alcocer. Y yo la única vez que lo vi a este cuate fue una vez que vino Cedillo, que yo le entregué un escrito y le dije a Cedillo, y ese día le publiqué ¿Desplegado? desplegado de toda una plana en el Mexicano a Ernesto Cedillo y le explicaba cómo era que los panistas lo habían engañado en relación a ese predio, ¿eh? Que cómo se atrevía a donárselos a ellos. Y entonces, y ahí estaba a un lado Chico Vega, Como alcalde. como alcalde. Ok. ¿En el aeropuerto? ¿En algún lugar? No, 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 en el Secut, después de que hubo una reunión en el Secut, yo me le atravesé al presidente y y ahí González Alcocer, este, trabaja para la Colgate, ¿verdad? Sí. Este, Haga para la colgante, qué bárbaro. dije, se pone nerviosito y se hizo por un lado, pero el Kiko quedó aquí muy de cerca y le dije, estos señores, señor presidente, eh, lo, Lo están lo están engañando, ¿no? engañando y hoy este escrito que le entrego se lo publiqué en el periódico. Entonces me dijo, lo voy a leer con todo gusto, señor Ruanova, me dijo. Nunca me había dicho, yo era la segunda Ujú. vez que lo veía en mi vida, el Cedillo, ¿no? Entonces, dije, pues yo le voy a suplicar que no nada más lo vea, señor, que vea el contenido y sobre todo que se haga lo que la ley ordena. Hay un decreto firmado por el gobierno de la Madrid, por el gobierno de Jicotenca Leiva, por el gobierno de René Treviño, sancionado por el Congreso del Estado por unanimidad, que declara reserva ecológica urbana las 440 hectáreas que usted ahora le está donando a estos señores. Y sobre eso te quiero decir, ahí lo traigo, Ujú. el decreto de Cedillo que les dona a los panistas, también muy mañoso Cedillo, no los autoriza a vender, a comercializar, a cambiar, a traspasar el dominio de la propiedad, Ujú. a enajenar, nada. Nada más dice que se haga ahí unas obras de infraestructura, que es el canal, y una reserva ecológica urbana. Entonces estos cuates lo agarran ya desde la época de Terán, Ujú. lo reciben ese decreto, que es un decreto publicado en el periódico oficial, Diario Oficial de la Federación, Ujú. y lo inscriben directamente en el registro público de la propiedad. Y entonces en aquel momento yo armé un tango para decir, oye, Pepe, un momentito, para que el gobierno del estado pueda vender un predio de Ujú. esos, el Congreso se lo tiene que ¿Qué? autorizar. Es decir, el Congreso en este particular caso de esta entidad federativa es el que faculta al Ejecutivo para desincorporar Ujú. del dominio público del Estado al dominio privado y entonces sí poderlo enajenar. Pero aunque no lo decía el decreto, lo que no está prohibido no le está permitido a las autoridades, ¿no? Ellos no podían de todas maneras vender No, ni no, 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 enajenar, no. no podían, ¿Por aunque el qué? decreto no lo dijera, ¿no? No, no, no.
Un decreto presidencial es un decreto presidencial, no está sujeto a tu imaginación. Así es. Si ahí no te dice que puedes vender, ¿cómo se les ocurre vender? Todas las ventas Sí, a eso me refiero, que no lo que existen establecieron, en no la podían tercera hacerlo. etapa del río Tijuana son ilegales, todas. Hay fraccionamientos, Todas las ventas son ilegales. Es más, es hasta ilegal. hay una superplaza. Sí, Todos. la macroplaza, unos fraccionamentitos, todos los comercios que tú te encuentras ahí, hay una universidad privada, etcétera. Todas son ilegales. Todas son nulas de pleno derecho. Puedes revisarlo en el artículo 17 de la Ley General de Bienes Nacionales. Bueno, es curioso, ahora sí, increíble lo que ha venido pasando en este sentido, ¿no? Y yo creo que tenemos que ahondar un poquito más en esto también. Y bueno, tenía otra pregunta, pero creo que lo hacemos ahorita regresando de la pausa, una pausa breve, y continuamos con Felipe Ruanova Zárate, candidato a la gubernatura de Movimiento Ciudadano. Y ya estamos de regreso, muchas gracias. Estamos transmitiendo a través del canal 142 de TVS Baja California y también a través de Agencia Fronteriza de Noticias en el www.afntijuana.info. En California a través de globaltvs.com. Mandamos saludos allá a nuestros amigos de Global TVS también, que nos hacen el favor de transmitir este programa. Y hoy con la presencia de Felipe Ruanova Zárate, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura. Y bueno, vamos a entrar un poco más en campaña y todo. Lo que pasa es que también nos interesaba escuchar todo esto y ver qué es lo que se ha dicho y por qué se ha dicho, y si hay preguntas todavía sin responder, ¿no? Sobre todo estos comentarios que se hicieron en el debate y que también desafortunadamente por falta de tiempo y por el formato que tienen, luego no se puede hacer y decir mucho, ¿no? Aunque aquí don Felipe controla, sí, pero realmente como que no sirvió de nada porque entonces puedo decir esto, ¿y qué es lo que no puedo decir? Calificativos. Ok, entonces no puedo decir calificativos, no. Bueno, este señor se robó. Ese ya no es calificativo. Puedo decir ratero. Pero puedo decir ratero. Y ya iba otra vez. Entonces, ay, sí, no hay que decir más, ¿no? Pobre Martín, yo lo estimo mucho. Sí, ya sé, no, y Martín obviamente no podía ponerse a discutir ni nada, porque además él tiene que seguir su papel de moderador, ¿no? Pero me da risa terminando porque... el debate le ofrecí sí, porque aquí don Felipe hace como quiere a la gente, y bueno, pues, no puedo mostrar documentos, ok, bueno, pero me los sé de memoria, y aquí va, ¿no? Hemos comentado, y bueno, yo lo he dicho en la columna, que aquí Felipe Ruanova es muy claridoso, y sí es cierto, es muy claridoso. Yo lo conozco desde que él era director de Produza. ¿Tanto así? Sí, bueno, Oye, yo leía periódicos. Yo iba iniciando. Yo iba iniciando en la reporteada, yo estaba muy bebé, era una niña, y me tocó entrevistarlo en algún par de ocasiones, no se acuerda de mí obviamente, pero me llamaba la atención porque siempre así muy fuerte, muy, muy duro, ¿no? Pero no me había tocado hasta después de esa etapa verlo en este plan así tan combativo, ¿no? Y que sí, y que dice lo que piensa, lo que siente sin ser grosero, porque no ha sido grosero, ha dicho lo que ha visto, lo que él piensa y lo que tiene con documentos, ¿no?
pero por esa forma de ser tan claridoso, pues se podía correr el riesgo de que muchas personas no te tomaran en cuenta o en serio, que dijeran, ay, no, nada más tiene esto, ay, no, nada más se está denostando. Pero me da la impresión como que cierta parte del electorado fue cambiando poco a poco su manera de pensar al ver la participación que has tenido en los debates. Yo he platicado con gente de Acción Nacional y con gente del PRI y me han dicho, mira, párale contar, el que ha ganado los debates es Felipe Ruanova. Y otras personas que me han dicho, como en el periódico sale, no, claro, que son cosas muy ve a diferentes, no Sergio lo van a decir. Sarmiento Sí, que dice, dice que yo va no a ser estuve, los dice, candidatos. sí, dice, yo no estuve. No, una cosa es desafortunadamente luego lo que se publica y otra cosa lo que comenta la gente, ¿no? Y otros Sí. que dicen, como no tiene que perder, dicen las cosas como las queremos escuchar. También dicen eso. Y como que ha ido permeando esto entre la población. Nosotros hicimos recientemente un ejercicio periodístico, levantamos algunas encuestas que obviamente luego nos criticaron como siempre sucede, pero me llamó la atención, sí, me llamó la atención ver que hay gente muy convencida que está votando por Movimiento Ciudadano. Ándale. Y que dijo, yo voy a votar por este señor porque por lo menos les dice las cosas y no es como los priistas ni como los panistas. Entonces como que ha ido, pues sí llegando el mensaje pese a todo. Sí, pues estamos en tele. No, Ahora nos voy mira, a regañar los mira, dos. No. Lo que te quiero decir es lo siguiente. Efectivamente, el Movimiento Ciudadano a nosotros no nos dio ningún clavo, quiero decir un peso. Lo que hemos venido haciendo lo hemos hecho así de manera muy rupestre. Pero sí debo yo de reconocer, y no es coba, tú sabes que no me da por ahí. Pero, por ejemplo, esta oportunidad que tú me das ahorita, no sé cuánto vale en pesos, pero tampoco lo quiero saber, ¿eh? No, ratito, No me saliendo, lo vayas a decir. saliendo te doy la factura. Pero ha sido la determinación que tomó el Consejo de hacer 6 debates y luego después le bajaron uno y quedaron en 5 debates, uno por municipio. Quedaron pagados 7. El gobernador del estado armó un tango, porque ellos nada más querían uno. Un debate. Los del PRI querían 3. Y finalmente ahí no sé qué, se hicieron camote y quedaron en 5. Oye, eso ha sido trascendental en esta campaña. Trascendental. Y hacer una carnicería también. Sí, hacia una carnicería. No, pues yo tenía que aprovechar el tiempo, pero fíjate, llama mucho más la atención, que no estoy tratando de ser cínico o excusar mi cinismo, ¿no? Llama mucho más la atención que yo le diga a Kiko Vega, mentiroso, que decirle a los tijuanenses, miren, o a los mexicalenses, peor, Mexicali es la ciudad más contaminada del país, la tercera ciudad más contaminada del mundo. Tijuana es la 4ª ciudad más contaminada del país, la 18ª ciudad más contaminada del mundo. Hay que sembrar un chorro de árboles. ¿Cuántos? Millones. El Cerro Colorado hay que hacer un bosque, la cordillera, el Centinela, Cucapá, el Mayor, hay que hacer una franja de árboles. Y tumbar las viviendas de ahí, las que ya están. ¿En dónde? No hay vivienda. El Cerro Colorado está lleno. ¿En dónde? Aquí, Tijuana. No, nada más en la faldita, pero todos son invasores, hay que quitarlos. Afuera. Afuera. Ya lo hicimos en la segunda y en la tercera Tercera etapa y en la primera etapa. No. Los que no es dueño tienen que pagar las consecuencias. Pero es más importante sembrar árboles. ¿Por qué árboles? Porque el árbol es la única fábrica que consume dióxido y monóxido de carbono, de eso vive. Y como quien dice, y expele oxígeno puro, O2. Eso es, o sea, la otra fuente de oxígeno en el mundo es el mar. El mar produce mucho oxígeno, quizá 60-70% del oxígeno que existe. Pero en la Tierra no. Y a donde lo necesitamos nosotros es en la Tierra, y el árbol. Esa noticia, eso no es noticia. Oye,
que Mexicali tiene el primer lugar de muertes por tuberculosis en el país, pues no es noticia. Si es que son cosas que estamos acostumbrados a escuchar que no le ponemos atención, lamentablemente, como Pues, bien por eso, decías, pues. como bien decías también. Oye, pero si- La ¿por qué ecología es el algo primer lugar de que tuberculosis? Porque no hay, el aire es contaminado. Pero en cambio digo yo, Kiko, no seas mentiroso, ¿eh? Y no no se te comer la rías que no lengua, y existe. que sé que ya está todo el mundo. Y eso sí llama mucho la atención, pero el otro no llama la atención. Sí, sí. Entonces, ya me eché yo toda la campaña con mis 100, cargando mis 100 propuestas. A ver, comenta alguna de las propuestas, la que no diga que no lo dejamos de hablar de las propuestas. No, tú dímela, yo te lo explico. Ay, voy a tener que ponerme los lentes, voy a tener que ponerme los lentes. A ver, ¿dónde están? están? La oportunidad ¿Dónde de- están? A ver. Discúlpenme, aquí voy. Es que después de que hace unos años empecé en esto, como bien decía, ya me tengo que poner, sí, ya me tengo que poner lentes. Vamos a ver. ¡Ay! No entra. ¿A quién? No, sí, claro. Sí, que pero no dice está aquí. que el que vote Esa fue una el que sorpresa. vote por mí va a votar por Castro, porque Secretario, no sé. bueno, y que fuera ganando Fernando Castro Trenti y te invita. No, ¿No? claro que no. A Mexicali, de loco. Yo llevo ¿En Tijuana? 25 años en Mexicali. ¿En Tijuana? No. Definitivamente no. No. Ninguna posición. Pobres de los cuates que van a trabajar con esos cuates. Esos cuates se levantan a las 5 de la mañana, a la 1 de la mañana, 2 todavía anda ahí jodiendo gente. No. Por ahí escuché en una entrevista que dijiste que no le decías nada a Castro Trenti porque a él ni lo pelabas. ¿Eh? ¿Sí fue así? ¿Cómo? Sí, no es que cuate ni lo pelo, por eso no le digo nada. No, pues ¿cómo le voy a andar diciendo? En primer lugar, a mí nadie me ha dicho que el cuate sea ratero o pedófilo, como el diputado este del PAN, ¿no? O contrabandista o narco. Nadie me ha dicho, o hay el menor indicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que por exclusión es un cuate honesto, ¿verdad? Bueno, ahora, trabaja como demonio, eso sí. Sí, eso sí es cierto. Eso nadie se lo quita. Entonces, bueno, pues yo necesito un pote de esos ahí. Conoce toda la guía. Casi le dijo, te quedas de secretario general de gobierno, puedes hacer todo lo que ofreciste y yo me voy a dar la vuelta como gobernador. No, fue así. no, dije, yo manejaré la política. Ok. Y él que maneja la administración. La cuestión administrativa y El aplica lo que el quieras. Gobierno, por eso secretario general de gobierno, bueno, tú manejas el gobierno, yo manejo la política. Y cuando haya que ir a México ahí a hacerle la barba a los funcionarios, esto y lo otro, tú te arrancas porque él tiene mejores relaciones que yo. Pero dijo que no le gusta el Distrito Federal. Dice que no le gusta. Porque allá se hace todo lo que No, pero nosotros si no se nos... encarama el avión. Ahora en la campaña creo que ya ha ido 10 veces. Brinca y dice, no, si no para el vato. Bueno, sí, así abrí nada más y fíjense lo que resultó, ¿eh? Algo que tiene que ver con Tijuana. Red metropolitana y paramunicipal de trolebuses urbanos públicos y gratuitos. Gratuitos. Sí, claro. Mira, ¿qué sucede con los medios de transporte? Las autoridades municipales están secuestradas por las mafias de los transportistas. Las mafias de los transportistas, ponen las tarifas como les da su gana. Ahí ves al Monraz, ve quién es el primer regidor de su candidato a primer Es un regidor. transportista, ¿no? Claro. Sí, de Zavala. verde y crema. Sí. Sí. Ya de candidato anda pidiendo el aumento de las tarifas. Fíjate nada más, la podredumbre humana, ¿no? Ve a la gente, hay cuates que se gastan 38 pesos para llegar a trabajar. Sí, es Y terrible. otros 38 pesos para regresar a su casa. Les pagan unos salarios miserables a esta gente y dejan 20-30% de su salario en los transportes. Ni hablar de las unidades Lo menos y de que cómo puede está. hacer el gobierno por ellos es darles transporte gratuito. Ya lo hizo Lula da Silva y no se derrumbó la economía. En Brasil se estatizó el transporte masivo de los ciudadanos.
Pero ¿cómo recuperaría el gobierno No, este no, gasto? porque si no tienes por qué pensar así, Dora, ya hay que quitarlos. ¿Cómo, Sí, cómo claro, pero ¿cómo recupera el sería? gobierno Pero lo ¿cómo que se- gasta en los educación? impuestos, es que No, ¿cómo recupera el gobierno lo que gasta en con educación? apoyo a la federación, supuestamente. O con, ok, Es una sería una inversión. inversión, un gasto, como dices. Claro. Pero estamos hablando ¿Cuánto puede costar, de hombre? gente que invierte su Ve, capital, oye, nada más te voy a te voy a dar una cifra. A Osuna Millán le autorizan 260 millones de gastos de publicidad y propaganda. ¿Para qué? Si no es candidato. Para que que se abran los adorne, ojos. para que dé senos una. Oye, ¿de qué se trata? Ve lo que gasta la Comisión Estatal de Servicios Públicos en publicidad. Otra vez vuelvo. ¿Para qué? ¿Contra quién compite? Digamos, reorientar recursos en un momento Pues dado. obviamente, nada más le quitas todos esos. Yo le voy a quitar el 50% para abrir boca a la nómina de empleados Pero de perdón, ¿pero confianza. sería estatizar entonces el servicio? Absolutamente. ¿Qué pasaría con los concesionarios? ¿Qué pasaría con quien ha invertido? Que se dediquen Otra cosa. a lo que sea. Que se dediquen a lo que sea. El Estado pondrá unidades híbridas, como te lo digo. El híbrido es el que usa electricidad Y gasolina, y combustible, sí, ¿no? ajá. O sea, de las dos maneras, porque aquí tú no puedes subir estas pendientes con un motorcito eléctrico porque no alcanza, entonces ahí le metes combustible y lo das gratuito. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que ganar el Estado? Pero va a tener manifestaciones a todas horas. ¿De quién? De los transportistas molestos por... Bueno, nada más espérate que echen la primera y a ver cómo les va. ¿Cómo les va a ir? Pues agarro todos sus transportes y los convierto en chatarra. Dura. Chatarra, hay unas maquinitas pero hay que considerar se los dejan así. que los operarios tendrían trabajo con el sistema Claro que sí, estatal, hombre. porque ¿con quién te manifiestas si Claro vas a que tener sí, los choferes y trabajaré más a gusto trabajando? con el gobierno, hombre. Sí, porque serían Ve a empleados esos cuates públicos. cómo los traen a los operarios, hombre. No, es un abuso. Y los cuates son multimillonarios, ¿no? Son mafiosos. Pero todos ellos apoyan a un partido. Por eso, sí, esa es la mentalidad que tenemos que quitarnos. Si un gobierno entra ya con las manos atadas, con los pantalones un poco bajos, entonces, pues es muy fácil que los sindicatos y toda esta bola de tramposos, es como el caso de Rufo. Rufo hizo campaña con dinero de los Arellano. Y vean lo que pasó. Eso es clarísimo. Yo como a mí no me dio ni un peso el partido pues tú imagínate si... Yo puedo decir lo que quiera, dice todo, este partido no me dio nada. Si yo voy a tener un compromiso con ellos para darles qué... Como nos quedan unos 2 minutos, lamentablemente se nos fue el programa y no podemos ahora sí que hablar de las 100 propuestas. Pues te vuelvo a invitar, definitivamente, antes de que empiece la veda aquí electoral. Nos ven en todo el estado. Así rápidamente, en 2 minutos. Para cada ciudad, ¿qué? No, pues, de las propuestas, así. Para Tijuana, para Mexicali, Ensenada, el aeropuerto en Real del Castillo. Okay. Y municipalizar la operación portuaria. Es decir, para Tijuana, municipalizar el aeropuerto. Y hacer del Cerro Colorado el Cerro Verde. Para Mexicali, quitar las 2 regaseadoras generadoras de electricidad, hacer un muro verde para no, ese es otro, ese es el túnel del progreso. El túnel del amor, le dije. Del progreso. La cordillerita esta, Centinela, Cucapá, el Mayor, verde, 3 millones de árboles. Obviamente que abarca para el beneficio de todos el túnel del progreso que sale se inicia en la falda de la Rumorosa y termina aquí arriba de la presa del Carrizo. Sube 180 metros nada más, pero te ahorras 1,280 metros de tirante. No, 1,080 metros de tirante. Y al ahorrarte eso, trayendo 24 metros cúbicos,
nosotros usaríamos 7 aquí nada más, y los otros, y los otros 17 se los ensartas a los gringos, aunque sea agua de ellos, pero tú se los transportas Ajá. y les cobras, y tienes un negocio ahí, no un negocio, porque el gobierno hace negocio, pero un remanente operativo de $1,000 millones anuales. Tendríamos, le meteríamos un tren maglev. ¿Sabes lo que es un maglev? No. Es un tren que no tiene llantas, que va sobre Ok. magnetos, sobre Ujú, imanes, ujú. y te pueden desarrollar hasta 360 kilómetros por hora. Estilo Japón. En Japón y en China hay ahorita. Entonces, Rosarito, Rosarito, lo que tenemos que hacer con Rosarito es reintegrarlo a Tijuana. reintegrarlo como municipio. No, ¿Al no, municipio? no, Ah, porque. no, Pues eso digo, como reintegrarlo, delegación al no, no, ni municipio. como Ah, ok. delegación. Acuérdate que En yo tengo la idea de metropolización. acabar con las delegaciones Ok. y convertirlos en distritos municipales a donde los regidores rijan esos territorios. ¿No Y serían Rosarito no presidentitos tiene municipales? factibilidad económica, ni política, ni social, y por haber hecho la payasada esa que quiso hacer Rufo para poner una regaseadora ahí de la Phillips Petroleum El Paso Corp, le amputó a Tijuana eso para, pues decía yo, con ese pueblito la resuelvo muy fácil. Llegó el Ordi, como era la competencia, a la Sempra Energy, con un oficio de ecología estatal, acabó con su negocio. Pero ¿qué le sucedió a Rosarito? Se convirtió en nido de ratas, en un santuario de narcotraficantes. Ahí se prosperó la industria del pozoleo de cadáveres. O sea, eh, todo ese territorio para 37 policías, pues los narcos acabaron con Rosarito. Ahí tienes a Maclis, este anda jugando otra vez, el Gillo, no sé cómo decían el Gillo, ¿cómo se llama? El Gillo. Chillo, ¿cómo se? Díaz, Díaz. Enrique Díaz. Todos ellos haciendo campaña con el lana del narcotráfico. ¿Eh? ¿No temes denuncias de difamación y ¿Eh? de... No temes Bueno, ya en porque primer son lugar de... la difamación ya no es penable. Ah, ya la libramos con la... Pero además yo no digo, oye, Laura, yo no soy detective, ni policía, ni Ajá. agente de Ministerio Público. Yo lo único que digo es lo que salió en el periódico. Sale un cuate, un mafioso declarando al que le habían dado Ah, con Macías, le los había dado unas recursos y... rutas imagínate, unas Ujú. rutas de taxis, eh, eh, que él, y lo meten al bote, y entonces él declara que le dio $500,000 a Enrique Díaz, que le dio $500,000 a Maclis para que pagaran sus campañas. O sea, eso fue lo que le sucedió a Rosarito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer los tijuaneses? Recuperarlo. Y para Tecate. Por eso decía, regresarlo entonces al municipio de Tijuana. Ese era Para Tecate tengo una sorpresa. ¿Cuál sería? ¿Qué sería? A ver, Instalar el Congreso del Estado en Tecate. en Tecate. ¿Y eso por qué? Como Porque todo el Porque mundo yo hace creo sus en la reuniones allá división en de los Tecate, ¿no? poderes y me voy a traer la sede del Ejecutivo a Ensenada. Ah, ok, ahí ya estuvo en Ensenada, ¿no? Al principio. No. A mi abuelo, el Ajá. coronel Esteban Cantú, se la quitó arbitrariamente. A mi abuelo, a David Zárate. Y se la llevó México. precisamente a la colonia Progreso primero. Sí. Y luego a los algodones y luego ya a Mexicali. Entonces, Sí, hay porque que, estaba en Ensenada. hay Entonces que regresar. traerla. A ver, Entonces, vamos a tener el el Poder Ejecutivo en Judicial en Ensenada. Mexicali, Ok. el Legislativo En en Tecate y el Ejecutivo en En Ensenada, Ensenada. con su aeropuerto Qué internacional. bueno que no está en nada Tijuana. ¿Eh? Qué bueno que no nos traen nada a ¿Vas a Tijuana. ver? ¿En Ah, el gobierno? no, pero va a estar en Ensenada. No, en Ensenada. En Ensenada, es a donde se va a llevar el Ejecutivo. Real del Castillo. ¿Eh? A Real del Castillo. No. El Real del Castillo va a ser el aeropuerto. Es que el aeropuerto de Ensenada nunca ha sido viable porque ustedes no han vivido ahí, pero yo sí, toda mi infancia. Hasta las 11 de la mañana se levanta la neblina. Entonces no pueden aterrizar aviones porque no se ve. Por eso hay que hablar, acuérdense del ROA y eso. Ajá, Se matan ahí, ¿por qué? Porque las nubes se caen al suelo. sí. Eso es No una hay neblina. visibilidad. Entonces no lo ves en Y la Ensenada. mesa del tigre. ¿Eh? No, eso es otra estupidez de Rufo. En la mesa del Tigre que hay más neblina que en Ensenada. Punto. ¿Eh? Pues está más cerca de la zona de desarrollo de la ruta del vino y todo eso, ¿no? No es bien. No.
No, una cosa es una Pero es cosa. lo que habla, es la ¿Sabes cuestión cuántos climatológica, kilómetros ¿no? hay del antiguo Palacio Municipal a donde estaría el aeropuerto en Real del Castillo? ¿Eh? 20. ¿Mm? ¿Cuántos crees que hay al Tigre? 40. Exactamente. No 40, pero sí hay 35. Bueno, pues ya haremos otra cita aquí con Felipe Ruanova Zárate. Pues muchas gracias. No, muy amable, muchas gracias. No, Y gracias pues la a ti. verdad pasamos una hora muy agradable, se fue, pero como el agua. No, Pero pues me vas a volver a invitar. Claro que sí. Nos deja aquí ¿cuál me vas a Los vender? Que lea, dile. Muy Los bien. dos. Relatos de pandilleros y el cártel del pan. En la siguiente nos va a tener que explicar por qué ¿cómo se podría calificar? No quiero calificarlo. ¿Es encono, es odio, es hacia el PAN y los animadversión, No, es simple sentido malestar, común nada más. sentido común? Nada más sentido común. Pero es un sentido muy común, muy fuerte, ¿no? Muy acendrado ahí, muy... Pues ve lo que hicieron, Dora, por favor, ve lo que hicieron. Perdimos una generación. Los chamacos de ahorita creen que todos los funcionarios son rateros, que todos los políticos somos corruptos, que todos los partidos políticos no sirven para nada, que es la peor basofia que puede existir en la sociedad. ¿Cuántos asesinatos sucedieron desde que entró Rufo a la fecha? ¿Cómo andamos en SIDA? El primer lugar en SIDA, el primer lugar en tuberculosis, el primer lugar en Pero la gente del PAN dice que lo mismo ocurría con el PRI. La gente del PAN dice que lo mismo ocurría con el PRI, que también había gente que robaba, que había gente que... Eso es una falsedad. Mira, en los 3 últimos gobernadores del PRI que hubo, nada más hubo un secuestro. En todos 6 años, un secuestro. Y mataron al secuestrador. Y se mataba el secuestrador. Se mataba, sí. Era Y se mataba el secuestrador Santa por aquello que se les olvidaba. Sí, de que, había que ay, matarlo. no sé, no era el mismo, pero mataban a un secuestrador cada 6 años. Efectivamente. O sea, que los panistas podrán decir todas las mentiras, pero ya la gente no se las cree. La gente ya no les cree de tanto mentir y mentir y mentir y gasto de publicidad. Oye, el pillo de Osuna Villán tiene un elevadísimo porcentaje de ¿cómo le llaman? De popularidad. Más que Luis Miguel. Sí, más que Luis Miguel. ¿Cómo es posible? Pues ¿cómo es posible? Pues si le metes 260 millones de pesos, hasta Mario Aburto te sale popular, simpático y popular, ¿no? Ay, qué cosas. Bueno, pues ya les quiero agradecer su presencia. Gracias. Vamos a tenerlo en otra ocasión ustedes, para que nos hable Dora aquí sí, que nos hable aquí de las propuestas. Y pues, el próximo miércoles es el otro debate, ¿verdad? Pasado mañana. Pasado mañana. ¿Va o no va? ¿Yo? No. El candidato azul, ¿va o no va? Yo creo que no. ¿No? Habrá que hacer una apuesta, a ver. De eso pido mi galleta. Bueno, ahora sí, muchas gracias, porque si no van a decir ojalá vaya. No se debe tener más artillería, más que vaya, te voy a decir, porque me quita mucho tiempo. Si yo lo que pasa es que dice tantas tonterías que me da cosa dejárselas pasar. ¿Qué dijo? Ya había dicho yo que no iba a perder mi tiempo, pero hoy voy otra vez a perder mi tiempo, sí, dice. Por eso no quiero que vaya. Ya que en este último debate pues me dejen hablar de las propuestas, que es lo que... Sí, porque es el último debate. Sí. Efectivamente. Bueno, muchísimas gracias. Los espero mañana, misma hora, mismo lugar, aquí en AFN Político y algo más. Y los invito a que sigan pues participando en nuestra página de internet, pues viendo toda la información que tenemos minuto a minuto en el www.afntijuana.info de Agencia Fronteriza de Noticias de Tijuana. Pase buen día.